por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Saludemos a la Virgen María con el rezo del Ángelus. Vamos a pedirle por todas las intenciones que ustedes tengan en su mente y en su corazón, por todas las necesidades de nuestros hogares, de nuestros pueblos, de cada uno de nuestros hermanos. Elevemos nuestra plegaria a la Virgen. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Y la Virgen dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Lección Divina. Queridos hermanos, nos encontramos en este día para reflexionar la Lección Divina, que no es otra cosa que ver la palabra de Dios, qué me dice, qué le digo y cuál es el compromiso que yo tengo para con esta palabra. Pero también es qué nos dice a la luz de las reflexiones de Monseñor Romero para este día, sábado 25 de agosto, en la semana 20 del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo, del capítulo 23. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se asentaron los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hacemos un breve silencio en nuestro interior
y le pedimos al Señor que con esta palabra nos ayude a iluminar los pecados que hay en nuestro interior. Estos pecados que se dan aun cuando estamos allí como cristianos, aun cuando ya estamos sirviendo, que son los pecados que a veces de forma sutil se nos van colando en nuestra conciencia y que tarde o temprano pues terminan dañando ese plan que Dios quiere hacer para nosotros. Pidámosle al Señor que sea Él quien nos hable en esta palabra y que siempre podamos tener atento el corazón a esta llamada de atención que Él puede hacernos. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Monseñor Romero hacía de esta explicación la mención de 3 pecados que existen en la Iglesia y que no solo para los clérigos, sino para todo aquel servidor, para aquella persona que está dispuesta a seguir al Señor, pero con ese deseo de tener un corazón humilde. Dice así Monseñor Romero: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. El primer pecado de la Iglesia, dice Monseñor Romero, es cuando hay contradicción entre lo que se enseña y lo que se hace. Hermanos, los obispos en marzo del año pasado, en un comunicado oficial escribimos estas palabras: todo el que denuncia tiene que estar dispuesto a ser denunciado. Y nos ha llegado el turno este domingo, hoy en una reflexión de comunidad, con toda franqueza, yo les estoy invitando a que nosotros, que somos el pueblo profético, que tiene por obligación denunciar las injusticias del mundo, nos miremos a nosotros mismos, desde los pastores hasta los fieles, a ver si nuestra denuncia no vaya a ser una hipocresía. Decimos, pero no hacemos. Otro pecado, en la lectura de hoy, menciona Monseñor Romero, es: amarran fardos sobre sus prójimos, pero ellos no mueven un dedo para mover esos fardos. Esa, la interpretación rigurosa, hasta inhumana. Muchos moralistas, algunos confesores o consejeros, que fáciles somos para imponer carga, pero no somos capaces de llevarlas nosotros mismos. Esto nos puede pasar a nosotros con frecuencia, sobre todo cuando somos fáciles para dar el consejo a los otros. Vemos fácil en qué se está equivocando el otro, pero a veces la soberbia no nos deja ver, la ceguera no nos deja ver en lo que nosotros mismos también estamos fallando. Otro pecado más, espantoso, dice Monseñor Romero, y frecuente en los eclesiásticos, es la vanidad y la hipocresía. Todo lo hacen para ser vistos por la gente. Alargan la filactería y explica él qué son las filacterías. Eran unas cintas que terminaban en una cajita donde estaban copiados trocitos de la ley para cumplir en una forma material un mandamiento de Dios. Ten ante tus ojos mi ley. Pero ellos entendían tan materialmente que copiaban en cajitas la ley y se las ponían de tal manera que iban de acá, hasta acá, para que les quedaran, era un hilo que iba hasta acá y les quedaba la cajita acá. Y en esa cajita estaban los mandamientos, pedacitos de trozos de papel, de papiro, con los mandamientos. La ley, y se lo ponían colgados sobre los ojos. Esas eran las filacterías. O ensanchan las borlas de sus mantos, vestidos ampulosos de los fariseos,
que paseaban por las plazas y en las medidas de sus borlas veían la majestad de su poder sagrado, de su sabiduría. Cuánta vanidad de esto, y gracias a Dios los papas modernos hasta la tiara han renunciado, las capas magnas y todas esas ampulosidades que nos hizo tanto mal en la vanidad eclesiástica. La reflexión siempre tiene que ser para la vanidad que nosotros tenemos por las cosas que hacemos también. Por las cosas que hacemos en la iglesia, si estamos buscando el halago, si estamos buscando el aplauso, si estamos buscando a veces hasta el agradecimiento, es que alguna cosa de vanidad tenemos en nuestro interior. Dice Monseñor Romero, religión de ostentación, les gusta ser saludados, y según el Oriente, cuando las categorías de la persona era mayor, el saludo era más largo y allí se entretenía en grandes saludos para ser importantes. Y Cristo les dice, no quieran llamarse rabí, ni padre, ni doctor, porque todos ustedes son hermanos. Solo hay un padre, un doctor, un maestro, Dios, Jesucristo. Qué reflexión eclesiástica esta, hermanos. Ya decía Santa Teresa de Jesús, ya nos confundimos qué título hay que darles a los prelados, si excelencia, si eminencia, y ni entendemos ya, parecen payasadas muchas veces. Excelencia, excelencia. Cuando más hermoso es el nombre sencillo de cristiano. Pero eso hemos heredado y hoy nos está fustigando el Evangelio. Yo quisiera pues, dice Monseñor Romero, con franqueza cristiana, que todos, empezando por mí, nos convirtiéramos a esta diátriba tremenda de nuestro Señor Jesucristo. El que sea primero entre ustedes sea su servidor. Este es el principio. En esto hay que hacer consistir la verdadera grandeza del hombre. Cuanto más grande, cuanto más autoridad, no la magnificente en filacterías, ni en borlas, ni en vestidos. Muéstrenlo en el servicio, en sencillez, en ser el primero en ofrecerse, porque a quien Dios le ha dado autoridad, le ha dado la gracia para servir a ese pueblo, no para atropellarlo, no para ultrajarlo, no para ponerle cargas, sino para ayudarle a servirse. Homilía del 5 de noviembre de 1978. Diario personal del beato Óscar Arnulfo Romero. Vamos a escuchar para estos días la actividad de Monseñor Romero que realizó desde el 5 de junio al 10 de junio. Y podemos darnos cuenta la dedicación que él tenía para con todas las personas, con el clero de una forma particular, cómo termina él la reunión del clero llamando a la unidad y a la reflexión para todos, y cómo va dando detalles de los encuentros que tiene con las religiosas, los encuentros con la curia, el desayuno y el compartir. Este ejemplo de Monseñor Romero, este relato que nos pueda conmover, que nos pueda a nosotros transportar a esta vida de este santo nuestro. Martes 5 de junio. Esta mañana fue dedicada a la reunión mensual del clero. Asistieron numerosos sacerdotes de todas las vicarías y también las religiosas que trabajan en los pueblos en pastoral directa de la arquidiócesis. Coordinó el padre Fabián Amaya y habían preparado la reunión los padres Benito Tobar y Trinidad Nieto. Se trataba de analizar los hechos del mes de mayo que han sido tan densos, tan sangrientos, tan complicados. Después de una narración de los hechos preparada por la Secretaría de Información y leída por el padre Nieto,
el padre Jesús Delgado enfocó con principios teológicos de Puebla, de la exhortación Evangelii Nunciandi y de la segunda carta pastoral del arzobispo de San Salvador, los principios de los cuales podían derivarse criterios y luces para iluminar y reflexionar sobre esta realidad. Después se completó toda esta información y toda esta iluminación con algunas aportaciones en el plenario para luego, después del refrigerio, ir a grupos y retornar después a un plenario donde se recogieron interesantes observaciones y sugerencias para una pastoral que nos identifique cada vez más como iglesia y nos haga discernir perfectamente entre las diversas líneas políticas y reivindicadoras que hoy hay en el ambiente, para que desde nuestra identidad como iglesia podamos ser lo que Cristo quiso al poner su iglesia iluminada por su palabra al servicio del mundo. La última intervención me tocó a mí y traté de felicitar por la riqueza que habían aportado y darle valor a toda esa reflexión y resumir como consigna todo eso en estas palabras: clarificación, identidad de la iglesia, unidad sacerdotal para presentar el misterio de nuestro presbiterio como el núcleo y el foco desde donde se ilumina la actividad de la iglesia, y discernimiento para que el Espíritu Santo nos dé capacidad de no confundir a la iglesia con otras líneas y de ser auténticamente iglesia y saber comprender a todos los demás desde nuestra propia identidad. Se notaba mucha cordialidad y mucho entusiasmo en la reunión. Me da la impresión de que nuestro clero va madurando y solidarizándose cada vez más en el ideal pastoral de la arquidiócesis. Miércoles 6 de junio. Reunión de religiosas que trabajan en la pastoral. Fue muy animada. El padre Chus Delgado presentó un panorama de la situación real de El Salvador, aunque me pareció un poco parcializado y político, pero dio base para que luego enfocáramos pastoralmente la labor de construir una iglesia auténtica que sea capaz de dialogar y de salvar todo lo que Dios nos ha encomendado entre nosotros. Estuvieron presentes casi todas las religiosas y se interesaron bastante también en el caso de las religiosas de Arcatao expulsadas y regresadas otra vez a su trabajo. Por la tarde celebré misa por Mercedes Recinos. Se trata de una obrera acribillada en su propio hogar por la represión de este momento, ya que ella es dirigente en un sindicato, y en su propia casa, en la reubicación de Chalatenango, fue asesinada. A la misa asistieron, además de su familia, muchos compañeros obreros, el FAPU, organismo político popular en el que están incluidos varios movimientos obreros. Aproveché la homilía para apoyar lo justo de sus reuniones y de su reivindicación laboral, pero orientándoles a la trascendencia de la que nos habla ya la difunta Mercedes, que morir luchando por una causa en la tierra solo tiene un sentido completo cuando no se han perdido las perspectivas de la eternidad, y que un cristiano debe llevar para incorporar en la redención de Cristo todas las redenciones por las cuales trabajan estos grupos, aunque algunos después entendieron que yo me oponía a las agrupaciones y que solo quería cristianos buenos. Les dije, aquí se ve cómo es difícil hacerse entender y por eso es fácil criticar a la iglesia injustamente. Por la noche, reunión con las señoras que forman el Consejo Arquidiocesano de Cáritas para que expusieran con toda libertad y franqueza
las anomalías y deficiencias que notan en el personal de la oficina y en el asesoramiento del representante de la iglesia, padre Rutilio Sánchez. Fueron muy francas y quedé de reunirme con el gerente y con el padre, junto con un representante de la Junta Arquidiocesana, para tratar de orientar y de corregir las deficiencias y hacer que Cáritas sea lo que tiene que ser siempre, una escuela al servicio de la promoción de la caridad y del amor, valiéndose de los programas que ya existen, pero no concretándose solo a eso, sino dando un ejemplo del trabajo de la caridad de la iglesia. Jueves 7 de junio, nuevamente una periodista, Jenny Traff, interesada por conocer directamente el pensamiento del arzobispo y el movimiento pastoral de la arquidiócesis. Por la tarde, un grupo de catequistas del oratorio Don Ricaldone asistió a una cita que lamentablemente, por no haberse confirmado, no pude atender, pero supliqué al padre Brito para que él conversara sobre lo que yo quería decirles, o sea, de ver cómo se extiende a la arquidiócesis el sistema de los oratorios salesianos, pero encarnados en la inquietud de nuestra pastoral. Desde las 5 de la tarde en el Hospital de la Divina Providencia, con representantes del FAPU y por nuestra parte con Beto Cuellar, el padre Moreno y la niña Doris y la señorita Doris Osegueda, para dialogar sobre algunos puntos de divergencia entre la iglesia y esta organización, sobre todo la toma de templos, las relaciones de su grupo con nuestras comunidades eclesiales de base, sus críticas a las líneas pastorales de la iglesia. Y la conversación resultó interesante porque también se resolvió una atención de la iglesia para para ciertos movimientos políticos, aunque la iglesia no es especialista en política, pero sí puede asistir como invitada, respetando siempre la autonomía y la responsabilidad que los laicos y los partidos y organismos tienen en esta materia. Pero ella, como iglesia, siempre tiene una palabra que decir para apoyar lo justo o para reprobar lo injusto. Viernes 8 de junio. Viernes 8 de junio. Tuve una entrevista con la directiva de la Federación de Colegios Católicos, en la que me informaron su preocupación por la elección de la nueva directiva que tienen que hacer, ya que llega el tiempo, y tienen sus dificultades con el representante de la Conferencia Episcopal, Monseñor Aparicio. Yo les sugerí que procedieran con santa libertad y que pusieran también elementos que favorecieran a la federación, escogidos de otras diócesis, que ciertamente hay elementos como algún hermano marista, el hermano Izquierdo, y este está en San Miguel, y alguna religiosa de la Asunción en Santa Ana, y que no desmayaran en su esfuerzo por impulsar los colegios por una verdadera pastoral. También les supliqué interesarse para que las escuelas parroquiales ingresen activamente en la federación. Hay obras en la federación de concientización y de pastoral que vale la pena continuar trabajando como Federación de Colegios Católicos. En el almuerzo, con el padre provincial de los jesuitas y otros 3 de la misma compañía, para pedirles un asesoramiento acerca de la situación del momento. Fueron muy explícitos y muy sinceros en darme su opinión, también para elaborar una próxima carta pastoral, de acuerdo con una encuesta que se ha hecho a todos los párrocos y a todas las comunidades,
que venga a ser como el voto, como la opinión de la Iglesia en la arquidiócesis, en el foro nacional, que ha resultado muy parcial, pero que la Iglesia siente la conciencia de decir desde su competencia la opinión para el bien público en esta situación del país. Ya tenemos un esquema y esperamos las respuestas de las comunidades para incorporarlas en la redacción definitiva. Esta tarde tuvimos una evaluación de los trabajos de organización de la curia. Nos ayuda el padre Ibáñez con otros cooperadores de la institución, de la Fundación de Vivienda Mínima. Y aunque sea un pequeño paso, pero nos dijeron que se notaba ya un caminar hacia la organización de la curia que vamos buscando para un mejor funcionamiento de la institución eclesial en nuestra arquidiócesis. Una de las conclusiones más útiles fue la de que los principales responsables de la curia y de la diócesis nos reuniremos semanalmente los martes a las 8 de la mañana con la presencia de un seglar de la vivienda mínima que nos dará su juicio visto desde afuera. Sábado 9 de junio. Como todos los sábados, tuvimos un desayuno de consulta para preparar las notas de la homilía. Y resulta una reunión muy interesante porque se evalúa el caminar de la Secretaría de Información Social. Criticamos la nueva forma de orientación, pidiendo que se suspendieran algunas notas muy piadosas y que se diera lugar a informaciones o a criterios que sean más útiles en el momento en que nuestro periódico es la única voz, ya que la radio está sin poder salir al aire. Al mediodía fui a celebrar con las religiosas oblatas al Sagrado Corazón 25 años de vida religiosa de Sor Ana de Jesús Ovín. Resultó una misa muy sentida, es decir, cordialmente participada por todos, y a la hora de la homilía participaron también unas niñas de alguna comunidad que ellas tienen en Ciudad Arce, lo mismo que la participación de la festejada, la hermana Ana, fue sumamente emocionante. Por la noche, en la colonia Atlacatl celebran también la fiesta patronal de la parroquia, ya que es la parroquia de la Divina Providencia, y celebran precisamente el Día de la Santísima Trinidad. Los padres redentoristas que tienen a su cargo esta parroquia concelebraron conmigo. La iglesia estaba completamente rebosante, hubo un saludo cariñoso de aplauso a mi llegada y les prediqué el sentido de la providencia divina. No exime la colaboración inteligente y generosa de los hombres, y cómo la parroquia, en los designios de la providencia divina, es un instrumento que hay que aprovechar para santificarse, ya que la finalidad de la providencia de Dios acerca de los hombres es hacerlos sus hijos, sus herederos, comunicarles su vida, lo cual es precisamente el trabajo parroquial al que hay que colaborar para que todos vivamos en la gracia de Dios. Por la paz, en oración, hacia la canonización del beato Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir.